Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Manzano, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues santos, campeón. Tenían que ser los santos, ¿verdad? Con el gusto de saludarlos a todos, a toda la audiencia, agradeciendo los comentarios que se dan durante la semana. Recordarles que estamos en el 800 de AM, estamos también a sus órdenes en el 608-3652, en internet en www.tjcatólico.com, y para los que se lo pierden hoy, pues nos pueden encontrar también en YouTube. Y los comentarios pues los recibimos en Padre Turi en Twitter, Alberto Manzano en Facebook, y estamos pues muy emocionados porque hoy es un día de esos que no se dan toda la vida. Es un día especial, es el jueves de Corpus Christi, una celebración que nos va a traer muchos e interesantes datos este día, que lo vamos a analizar la festividad. Es una fiesta muy bonita y precisamente me estaba acordando, tu tocayo hizo peregrinación por todas sus capillas. Es una fiesta muy bonita porque precisamente pues la gente hace altares y se visita el Santísimo Sacramento. Es una fiesta interesante. Yo creo que de una vez pues mandamos los saluditos a la gente que nos hace favor de escucharnos ahí de la parroquia San Juan Bautista, de Nuestra Señora de la Luz en Miramar, Sagrado Corazón en Vista Encantada, y a todos los que por ahí nos hacen favor de escucharnos, pues el placer de estar con usted nuevamente. A Javier, que también sigue un poquito sí, hoy voy a enfermo. tener que hacer chalala porque no hay cantor ahora. Sí, anda un poquito enfermito, pero yo creo que el próximo jueves ya va a estar con nosotros. Primero Dios. Estamos en vivo, recuerden, nos puede llamar usted al 608-3652, 608-3652, nos puede dar sus comentarios, nos puede también, pues, mandar decir si le gusta algún programa, si quiere que le preparemos algún programa, como los muchos que hemos preparado. De repente sí nos dicen, nos gustaría que me prepararan este tema, este otro tema, etcétera. Y pues comenzamos. Fíjate que me hicieron una pregunta un día: ¿cuál es la espiritualidad de nosotros los católicos? Fíjate que es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la espiritualidad de nosotros los católicos? Yo creo que si saliéramos a las calles, Alberto, a preguntar a todos nuestros hermanos católicos cuál es nuestra espiritualidad, nos llevaríamos una sorpresa muy grande porque muy pocos sabrían responder. Muy pocos. Todas las religiones tienen su espiritualidad, por supuesto. Los judíos tienen su espiritualidad. Nosotros los católicos, por supuesto, también tenemos nuestra espiritualidad. Es una espiritualidad riquísima, un inmenso océano. Y la espiritualidad de nosotros los católicos, en primer lugar, Alberto, está fundamentada en Cristo. Claro. Tenemos una espiritualidad cristiana, no se nos debe de olvidar. Nuestra espiritualidad está fundamentada en Cristo. Todo lo que tenga que ver con Jesús, a nosotros los católicos nos interesa. Si a Jesús le interesa la misericordia, a nosotros nos debe de interesar. Si a Jesús le interesa la solidaridad, pero la auténtica solidaridad. A veces somos solidarios a medias, pobrecito, pobrecita, y realmente la verdadera solidaridad es, además de ese acción, pobrecito, la acción. Sí. Hay que concretizar, hay que hacer algo al respecto. ¿Cómo voy a aliviar un poco el dolor del prójimo que está frente a mí? Todo lo que tenga que ver con Jesús nos interesa. En otras palabras, pues somos cristianos, no se nos debe de olvidar. El católico es un cristiano, somos cristianos. Y dentro de este aspecto de que nuestra espiritualidad está fundamentada en Cristo,
pues debemos de tener una evangelización integral, una evangelización que realmente conozcamos quién es Jesús, a qué vino Jesús aquí a la tierra y cuál es el mensaje del Señor Jesús. Cuando nos preguntan por ahí de repente, oye, ¿estás evangelizado? Bueno, nos quisieron decir que si conocemos el mensaje del Señor Jesús. Y el católico se debe preocupar por evangelizarse. El católico se tiene que evangelizar. Ahí hay muchos medios de evangelización. El retiro de iniciación, el querigma con su respectivo crecimiento. No se diga la misa dominical, domingo tras domingo. Pues vamos conociendo un poquito más del mensaje del Señor Jesús. No se diga el hecho de los cursos bíblicos, la lección divina. Hay cursos bíblicos así tipo lección divina en las parroquias, donde se medita muy bonito la palabra. No se diga también, por supuesto, la catequesis, que indudablemente juega un papel muy importante en nuestras vidas. Hay muchos medios de evangelización. Así que el católico tiene que preocuparse realmente por acercarse a la iglesia. Tiene que preocuparse por hacer una opción por el Señor Jesús. Así que no se nos debe de olvidar, nuestra espiritualidad es cristiana sobre todo. Yo creo que cuando entramos a un templo, Alberto, a un templo católico, pues lo primero que vemos al frente es Jesús crucificado, que tiene un mensaje excelente: morí por ti. Ese es el mensaje que nos da. Ese es el mensaje que inmediatamente llega a nuestra mente, a nuestro corazón: morí por ti. Las imágenes, recuerden, que están en los templos para darnos un mensaje. Es sobre todo, sí, no es para adorarlas. Esa es una equivocación, eso es una mentira de los testigos de Jehová y de otras denominaciones cristianas que dicen que nosotros adoramos las imágenes, más falso que un billete de $3. Nosotros únicamente adoramos a Dios, únicamente. Pero también, como cosa curiosa, Alberto, fíjate que nuestra espiritualidad es mariana. ¿Cierto? También María juega un papel muy importante en nuestras vidas. Si para Jesús es importante su madre, pues también para nosotros María debe jugar un papel fundamental. Si Jesús se llevó al ladrón arrepentido al paraíso, nuestra fe nos dice que con mayor razón Jesús se llevó al paraíso a su madre. Allá está viva y está intercediendo por nosotros. Es una verdadera intercesora. Qué hermoso tener a alguien que está orando por nosotros. Y ese es el sentido de el rosario. A veces por alguna necesidad material, que es válido, porque incluso, como cosa curiosa, la necesidad en las bodas de Caná era material. Sí. No era espiritual, era material. Se les había acabado el vino, así que es muy lícito de repente pedirle a nuestra Madre Santísima por alguna necesidad que hay en algún hogar. Pero como cosa curiosa, pues como que nos centramos mucho, por supuesto, en pedir cosas que tengan que ver con lo espiritual a nuestra Madre Santísima, que interceda por nosotros. Sí, como sus diferentes advocaciones nos lo dicen: el consuelo, la Madre de los Dolores, el refugio de pecadores, esas advocaciones que nos dan una luz de cómo María nos puede ayudar intercediendo por nosotros. Sí, sí, fabuloso. Y como cosa curiosa, tenemos que decir que la espiritualidad que nosotros tenemos alrededor de María no ofende ni a Dios ni a la Sagrada Escritura. Eso debe quedar clarísimo. No ofende ni a Dios ni a la Sagrada Escritura. La Iglesia nunca nos ha dicho que tenemos que adorarla. Nunca nos ha dicho eso la Iglesia. La Iglesia nunca nos ha dicho que tenemos que adorarla. Nunca nos ha dicho. La Iglesia sí nos ha dicho que tenemos que amarla, respetarla, porque es la mamá de nuestro Salvador, que merece nuestro respeto, nuestro cariño, y pues la veneramos, por supuesto. Y por supuesto, algo muy interesante, le pedimos que interceda por nosotros. Es una verdadera intercesora, y no solamente ella, todas las mamás
tiene este poder de intercesión con su hijo. Todas las mamás tienen este poder de intercesión con sus hijos. No es la excepción. Como cosa curiosa, no es la excepción en María, nuestra madre, que su poder de intercesión es extraordinario, extraordinario. Esta espiritualidad, pues, que también tenemos alrededor de María, es una espiritualidad muy sana, es una espiritualidad que, repito, no ofende ni a Dios ni a la Sagrada Escritura. De repente los testigos de Jehová empiezan con sus cosas, que nosotros adoramos a María, que María está por arriba de Jesús para nosotros los católicos. Eso no es cierto, eso es más falso que un billete de $3. Lo peor para las demás denominaciones es que nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que sería la Eucaristía. Y la Eucaristía como un producto del envío que el Señor nos hace en la última cena, ¿verdad? Cuando nos dice, esta es mi carne, esta es mi sangre. Sí, fíjate, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Sí, para allá iba, fíjate. Ajá. Porque es algo muy interesante que además de la espiritualidad mariana, tenemos la espiritualidad sacramental. Los sacramentos para nosotros son fundamentales y, por supuesto, pues vamos a hablar de uno de ellos. Exacto. ¿Verdad? La fiesta de Corpus Christi hace relación al sacramento de la Eucaristía. Le pegamos ahorita que regresemos, vamos a la pausa y seguimos adelante. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, nos puede llamar al 608-3652, 608-3652. Agradecemos sus llamadas, les damos las gracias y por supuesto les agradecemos que les guste el programa. Y bueno, pues el tema que estamos tratando el día de hoy es muy interesante. Dimos una pequeña síntesis introductoria para pues aterrizar en esta fiesta de Corpus Christi, como la fiesta de Corpus Christi está dentro de nuestra espiritualidad, por supuesto. Recuerden, tenemos una espiritualidad fundamentada en Cristo. Todo lo que tenga que ver con Jesús nos interesa. Tenemos una espiritualidad mariana también, muy equilibrada, muy equitativa, que no ofende a Dios ni a la Sagrada Escritura. Y por supuesto tenemos una espiritualidad sacramental. Para nosotros los sacramentos son fundamentales, verdadera fiesta. No se diga el bautismo, que nos da la dignidad de ser hijo de Dios. No se diga el bautismo, que nos da el don del Espíritu Santo. Gracias al bautismo somos templos del Espíritu Santo, pues que juega un papel fundamental. Nuestra conciencia no es cualquier conciencia, nuestra conciencia es una conciencia cristiana, gracias al Espíritu que habita en nosotros, que su papel es de concientizarnos que vamos por mal camino. Su papel, por supuesto, es invitarnos a la conversión. De repente el papá Alberto, que caray, estoy llevando los problemas de mi trabajo al hogar, estoy estresando mucho a mi familia. Esa es una luz del Espíritu Santo. La mamá en casita, caray, me estoy desquitando mucho con mis hijos. Esa es una luz del Espíritu Santo. Claro. Así habla el Espíritu Santo a la conciencia del bautizado. Pues hablando precisamente de Corpus Christi, yo les digo, bueno, por lo menos ya hablan latín, porque pues Corpus Christi no es otra cosa que la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que es sumamente importante porque pues después de la ascensión del Señor se queda de todas maneras con nosotros. Es el don más grande que nos ha dejado, es su cuerpo y su sangre. Es Cristo mismo vivo en cada
momento en que vemos la Eucaristía. Nosotros distinguimos el Santísimo Sacramento cuando llegamos al templo y vemos el sagrario. Reconocemos el cuerpo de Cristo sobre el altar, cuando el Padre es Cristo mismo, dijo Benedicto XVI, es Cristo mismo al momento de administrar el sacramento, de preparar el sacramento. Entonces es un momento más. Y el tercer momento donde seguimos celebrando el cuerpo de Cristo es cuando participamos de la Eucaristía. Tres son momentos muy importantes, muy interesantes, en los cuales podemos identificar a este Jesús que quiso quedarse con nosotros y participar de nuestra vida diaria. Sí, esta celebración de Corpus Christi o cuerpo de Cristo, o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini, cuerpo del Señor, pero pues al fin de cuentas es una fiesta que se relaciona a la Eucaristía, a este sacramento tan importante, que hace relación al misterio eucarístico. ¿Cuál es el misterio eucarístico? Bueno, pues el misterio eucarístico es cómo es posible que Jesús esté presente en esa hostia consagrada. El misterio eucarístico es cómo es posible que Cristo esté presente en ese vino consagrado. Ese es el misterio eucarístico. Y para nosotros juega un papel fundamental. Y no es un invento de la Iglesia Católica, como dicen por ahí algunas sectas amachadas, aferradas, que es un invento de la Iglesia Católica. No es así. Es un sacramento que el Señor indudablemente fue dando pistas muy interesantes a los apóstoles, a los discípulos. Tenemos ahí el Evangelio de San Juan, que es uno de mis evangelios preferidos, porque resalta mucho la divinidad del Señor Jesús. Sí. Y porque tiene este pasaje tan precioso del capítulo 6, donde el Señor va preparando a los apóstoles, a los discípulos, cómo tienen que alimentarse de su cuerpo y de su sangre. El que no coma mi cuerpo ni beba mi sangre. Sí, y algo muy interesante ahí, en realidad no le entendieron al Señor. Los discípulos malinterpretaron, creyeron que la dinámica era de comerse directamente de su carne y beber su sangre directamente. Por eso en cierta forma se escandalizaron. Sí. Fíjate que aquí lo interesante, ¿por qué celebramos la fiesta de Corpus Christi? Da precisamente en razón de esa incredulidad de algunos. Se narra de un padre alemán que no tenía la certidumbre total de que lo que él tuviera al frente, una vez consagrado, fuera el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, cuando puso elevó el Santísimo Sacramento, empieza a liquear sangre, la hostia consagrada, fíjate. Esto sucede allá por el año 1263. Uh-huh. Y curiosamente, un año después, en Italia, un año después, el Papa Urbano declara la fiesta de Corpus, la instituye, y es la que celebramos hasta nuestros días. Pero fíjate, desde el siglo XIII, en el siglo XIII todavía había gente que no entendía cuál era este misterio tan grande de Jesús hecho carne, ¿verdad? 8 de septiembre de 1264 fue instituida por el Papa Urbano IV, ¿verdad? Así es. Urbano IV. Y la incredulidad se da en muchas partes, y curiosamente esto ha dado también pie a que se surjan los milagros, y hay muchos milagros de... ya ves que te decía del Papa Pancho, el Papa Francisco, que hace poco estuvo en, ¿dónde te dije? En San Fernando, y que la sangre del santo se licuificó, como desde hace 700 años todavía esta sangre que se virtió del Santísimo Sacramento de este padrecito que no creía,
se conserva fresca. A pesar de que le han hecho 20,000 estudios, sigue fresca 700 años después. Y esto da un origen precisamente a que, como lo dicen, ¿no crees? Pues mira, aquí estoy. Sí, claro, pero como cosa curiosa, este texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, que es ya una preparación al misterio eucarístico, donde Jesús se revela como el pan bajado del cielo, te comentaba que no le entendieron los apóstoles, creyeron que se trataba de comérselo directamente su carne, de beber su sangre, y fue hasta la última cena, ahí en la última cena, cuando él por primera vez consagra pan y vino, lo convierte en su cuerpo, en su sangre, se lo da a sus discípulos. Ahí fue cuando se ilumina plenamente la mente de los apóstoles y dicen, pues se trataba de esto, el Señor se iba a quedar en el pan y en el vino consagrado. Sí. Yo me imagino que qué alivio para ellos, y que incluso, como cosa curiosa, y no se maneja mucho, pero esto es correcto, totalmente correcto, ahí hicieron la primera comunión los apóstoles. Cierto. No se maneja mucho, fíjate, pero ahí hicieron la primera comunión los apóstoles. Fíjate que una cita muy interesante que para muchos es una gran bendición, de Juan 20:29. Felices aquellos que creen sin haber visto. Sí. ¿Verdad? Porque pues muchos de nosotros no hemos visto los milagritos que mencionaba yo antes, que no son milagritos, son milagrotes, ¿verdad? Pero aún así nosotros tenemos la certeza de que es Cristo mismo quien habita en cada hostia consagrada, en ese cáliz de vino, es la sangre y el cuerpo de Cristo. Sí, por supuesto, el misterio eucarístico juega un papel muy importante en nuestras vidas, pero hay que aclarar que el misterio pues no se puede agotar. El misterio no es un problema. Cuando trabajamos los problemas, pues los agotamos. 2 más 2 más 2 es igual a 6. ¿Qué más? Ya, se acabó. Punto, se agotó eso. Tienes un problema con tu esposa, muy bien, se sientan, lo platican, dialogan, comunicación, llegan a acuerdos justos, resuelven, punto, y ya, se acabó. Con la fe no es lo mismo. Hace unos días celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, sí, que es uno de los misterios más grandes también, no se puede agotar. La lógica nos dice 3 dioses, la fe nos dice un solo Dios. Es decir, dentro de la catequesis pues se enseña el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Le preguntamos a un niño listo cuántos dioses son y él va a contestar de acuerdo a la lógica, son 3 dioses. Sí, de acuerdo a la lógica es correcto, la respuesta es correcta, pero dentro de la fe, no, dentro de la fe es un solo Dios. Me voy a ir a la pausa Dios. Con una cita de Proverbios. ¿Seguro? Que dice, el alma generosa será colmada y el que sacia a otro la sed también será saciado. Vamos a unos mensajes. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y por supuesto también para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y nos puede llamar al 608-3652, 608-3652 para sus comentarios. Les agradecemos a todos que nos han llamado y pues qué bueno que les esté gustando el programa. Y pues estamos tocando el tema de Corpus Christi el día de hoy, jueves, fiesta de Corpus Christi, donde hubo celebraciones en todas partes. Mínimo, por supuesto, pues la exposición al Santísimo en la tarde en las parroquias, por supuesto, ¿verdad?
En algunos hicieron alguna peregrinación, otros por supuesto altares y por supuesto como mínimo pues sí, el hecho de exponer el Santísimo y hacer oración. Pero fíjate qué curioso, Juan 6, 51, 58 nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan capítulo 6 versículo del 51 al 58. Ahí se anunciaba ya. Sí, ya. Y era cuando todavía no lo entendían. Sí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Amén. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué hermoso texto bíblico que, como dices tú perfectamente, no le entendieron. Pues la fiesta de hoy es totalmente el Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento, que leía por aquí una anotación muy interesante. Fíjate, desde el Concilio de Trento está establecida una verdad fundamental para la vivencia y la adoración de Cristo. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. Mejor dicho, no se puede. Formas de celebrarlo, pues siendo el Santísimo Sacramento, como decías tú, pues una de manera especial el día después de la procesión con el Santísimo, pero una muy noble y elegante es precisamente esa hora santa, que de manera especial, imagínate, yo me acuerdo desde muy chico tenía yo la devoción de los 15 minutos con Jesús sacramentado, y era un diálogo entero totalmente con Jesús desde entonces. ¿Por qué? Porque Él nos amó en extremo y se dio por nosotros, y no nada más con su muerte se fue al cielo, sino que se quiso quedar con nosotros y sigue con nosotros en este momento. La hora santa precisamente nos permite adorar a Jesús sacramentado, nos permite reflexionar sobre su palabra, sobre su permanencia en este mundo físicamente, y cómo después se queda con nosotros en el Santísimo Sacramento. Así, la hora santa es una forma muy hermosa que pues normalmente comenzamos con la alabanza al Santísimo Sacramento, escuchamos la palabra de Dios, la meditamos y alabamos completamente al Santísimo Sacramento. Y pues hay otras formas además con las cuales podemos seguir honrando y alabando a Dios en la Eucaristía, inclusive desde el hogar, desde la casa. Sí, por supuesto, definitivamente esta fiesta es una fiesta que nos invita a meditar, reflexionar sobre el misterio eucarístico, que nos invita a hacer oración ante el Santísimo Sacramento en la hora santa. Y por supuesto nos invita también a profundizar sobre este misterio, que claro, cuando hace referencia uno a misterio, no es de que no pueda uno conocer cosas, claro que las puede uno conocer, pero no las puede uno agotar. Y bien bonito, fíjate, porque tenemos los fundamentos de la institución de la Eucaristía, donde se ve claramente que no es un invento de la Iglesia Católica. El Señor Jesús ya en Juan capítulo 6 ya les aventaba ya unas luces a los apóstoles, a los discípulos, y es ya en la última cena, por ejemplo, Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículo del 19 al 20 dice:
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso es Lucas. Pero también San Marcos, que entra dentro de los evangelios sinópticos, nos dice Marcos 14, capítulo 14, versículo del 22 al 24. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Pero también Mateo, capítulo 26, versículo del 26 al 28, nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que los evangelios sinópticos, y se le dice sinópticos porque son parecidos. Por ejemplo, si una persona lee el evangelio de San Mateo y luego lee el evangelio de San Lucas, va a decir: ay, trae mucha información similar. Sí. Y luego lee San Marcos, va a decir: ay, los tres traen mucha información similar. Por eso se le llama sinópticos. Sí. Fíjate que si seguimos hablando de la Eucaristía, una cosa importantísima es que la Eucaristía es un sacramento. Y si tomamos en cuenta esas palabras de Jesús que ya mencionabas, que el que come mi carne y bebe mi sangre, pues debemos de reconocer que el cuerpo y la sangre del Señor son el alimento del alma. Definitivamente es lo que nos nutre en nuestra vida espiritual, de la cual ya hablábamos la semana pasada dentro de nuestro proyecto de vida. La Eucaristía debe ser el centro de nuestro crecimiento como católicos. Ahora, podríamos pensar en qué nos ayuda la Eucaristía. No se trata nomás de ser buenos y portarnos bien, ya lo sabemos. Estas promesas de Jesús nos dan precisamente pauta para seguir. Al comulgar podemos sentirnos diferentes, ya que Cristo vive en nosotros. Podemos decir como Pablo decía: vivo yo, pero ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Sí, por supuesto. Y dentro de esta dinámica, fíjate, tan interesante, donde estamos dando luces de aquí y de allá, porque es un tema riquísimo, es un tema tan rico que hay que tratar de iluminar de esto y de aquello, alrededor de citas bíblicas, alrededor de algunas reflexiones de algunos teólogos. Como cosa curiosa, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26 al 29, que es San Pablo, que también se le reveló el Señor Jesús, sí. Y a partir de ahí comienza su conversión extraordinaria. Dice en esta cita, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 26 al 29, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso hay que comulgar en gracia, por supuesto. Se dice que todos pueden participar del mismo banquete y sin embargo tendrá un afecto diferente en cada uno según sus actos y su conciencia. La Eucaristía, a los que se encuentran en gracia,
nos une a Cristo con su iglesia, nos une a los cristianos entre nosotros, alimenta nuestra alma, aumenta en nosotros la vida de gracia y la amistad con Dios, perdona a los pecados veniales y nos fortalece para resistir la tentación de no cometer pecado mortal. Son muchos los beneficios y vamos a correr la siguiente pausa y enseguida continuamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos tocando el tema de moda el día de hoy. ¿Cuál? Pues definitivamente lo que estamos celebrando hoy, Corpus Christi, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, o el cuerpo y la sangre de Cristo, que hace relación a la Eucaristía. Y sobre todo estamos tocando cosas básicas que todo católico debe de saber. Fíjate que ahorita hablábamos de los efectos de participar de la Eucaristía, pero también tú hablabas ahorita de las condiciones que pone la Iglesia para poder comulgar. Y retomando eso, la Iglesia nos pide dos condiciones básicas. Una, estar en gracia con nuestra alma limpia de todo pecado mortal, y otra, cumplir con un ayuno eucarístico. Pero me llama la atención el término estar en gracia. Fíjate que San Pablo dice que todos somos pecadores. Y es cierto, todos somos pecadores. Formamos parte todos los bautizados de esta iglesia. El único perfecto es Dios. Claro. Es el único perfecto. Y estar en gracia, pues, es tener la conciencia tranquila. Es vivir los valores cristianos. Es hacer un esfuerzo y estar en esa dinámica. Para eso el Señor, pues, dejó el sacramento de la confesión, que es un sacramento, no es un invento de la Iglesia Católica. Ahí viene en el Evangelio de San Juan cómo el Señor Jesús instituye este sacramento. Y es también por lo que me encanta el Evangelio de San Juan, porque es el único evangelio que trae la institución de la confesión. Puntualiza. Sí. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Sopla sobre los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y los pecados que no quieran perdonar no van a ser perdonados. Aquí claramente el Señor les da potestad a los apóstoles para absolver, como cosa curiosa. Y la fórmula es, pues, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante, Alberto. Algunos dicen, bueno, está bien. Incluso hago referencia a las sectas. Sí. Algunas sectas dicen, bueno, está bien. Jesús, está bien, les dio potestad a los apóstoles, pero con la muerte de los apóstoles termina esa potestad. Con la muerte de los apóstoles termina esa potestad. ¿Qué decir al respecto? ¿Es esto cierto? ¿Con la muerte de los apóstoles termina la potestad de absolver? Eso no es cierto. Imagínense, el Señor Jesús les dio potestad para bautizar, les dio potestad para predicar, les dio potestad para tantas cosas, y también para absolver. Así que si con la muerte de los apóstoles terminaran la potestad, pues ahí termina la obra del Señor, ahí termina la misión del Señor, y no es así. Los apóstoles, ya sin la presencia del Señor, pero con la gracia del Espíritu, ellos empezaron a escoger nuevos apóstoles. Ahí tenemos el ejemplo de Matías, que es un ejemplo extraordinario, como los mismos apóstoles escogen a un nuevo apóstol, Matías.
Matías. Y todos los poderes que los apóstoles recibieron del Señor Jesús, por supuesto, se los transfieren a Matías. Así que Matías, cuando es consagrado por los apóstoles, un nuevo apóstol, pues imagínense ustedes, le pasan el poder de bautizar, de predicar y por supuesto también de absolver. Así que es un sacramento muy hermoso que tenemos dentro de la iglesia y hay que aprovechar. Pero fíjate qué curioso y qué interesante, porque la secuencia de la celebración del día de hoy de Corpus Christi, en relación a lo que decía San Pablo de comulgar indignamente, sí. Dice, lo comen buenos y malos. Eso es cierto, eso es cierto, ¿verdad? Comulgan buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Yo decía que de alguna parte me acordaba de esa cita y es de ahí, de la secuencia. La secuencia. Es preciosa esa secuencia. Sí. Uh-huh. Y bueno, ya que comulgaste, ¿qué más puedes hacer como provecho de recibir al Señor? ¿Qué puedes hacer? Pues lo primero que nada es darse un tiempecito para platicar con Dios. Algunos acostumbramos a hacer una comunión espiritual, acostumbramos reforzar nuestra gratitud con Dios y encomendarle aquello que nos alegra, que nos preocupa, darle gracias por todo lo que nos da, decirle lo mucho que lo amamos y que queremos cumplir con su voluntad, pedirle que nos ayude a nosotros y a todos los hombres, ofrecerle cada acto que hagamos de nuestra vida. Y hablaba ahorita de la comunión espiritual, pues precisamente cuando no es posible comulgar por no encontrarnos en gracia, pues se puede llevar una comunión espiritual, y hay una oración preciosa para esto, que nos dice, creo, Jesús mío, que realmente estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Una bella oración precisamente para poder subsistir al no poder recibir el Santísimo Sacramento. Pero tenemos otros cuantos elementos que nos ayudan. Las palabras del Señor están escritas en varias partes del Evangelio, como lo has dicho hoy. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tendrás vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este pasaje de San Juan que tanto te gusta, del capítulo 6. Todavía dice adelante, mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a los discípulos, les indicó, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después toma el cáliz, da gracias y se las da diciendo, beban todos de ella porque es mi sangre, la sangre de la alianza. Pasajes que nos dan precisamente la certidumbre de que es el mismo Cristo el que se encuentra en el cuerpo, en la sangre, en ese cáliz, en esta hostia consagrada,
es Cristo mismo. Por supuesto. Y pues invitamos a toda la comunidad católica a que se acerque a este gran misterio, el misterio eucarístico, todos los domingos. El día que Jesús resucitó fue un domingo el día que Jesús resucitó, por eso estamos obligados a santificar el domingo, porque fue ese el día que Jesús resucitó. Recuerden ese mandamiento, santificarás las fiestas, que indudablemente nos motiva y nos mueve a pues tener en cuenta la santificación del domingo, de una manera muy especial por medio de la Eucaristía, del misterio eucarístico, de la Santa Misa, vaya pues, sí. Donde hay que vivirla con fe, con devoción, todas las partes, desde el rito inicial, que es la invocación a la Santísima Trinidad, desde lo que es el rito penitencial, el acto penitencial, que es cuando le pedimos perdón a Dios, la liturgia de la palabra, que son los textos bíblicos, junto con la homilía, etcétera, la liturgia eucarística, que aquí es donde podremos concretar lo que es Corpus Christi, la liturgia eucarística, que es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Ya ves que yo de manera muy reiterada insisto en que todas las veces que puedan participar, participen de la Eucaristía. Tenemos una petición de un tema a tratar y lo vamos a tratar de preparar en las próximas sesiones. No tenemos todavía un día preparado, pero los vamos a ir ordenando estas peticiones para poder atender a todos. Saludamos a la señora Marta de la Colonia Postal. Su tema lo vamos a tener por aquí, y vamos a también a Lolita con otro tema que nos pidió, así que vamos a estar programando esos temas. ¿Seguro? Yo creo que nos vamos dejándoles la bendición del Señor para que este sea un día memorable en sus vidas. Dios les bendiga. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.